En esta lección vamos a presentar el concepto de derivada de una función real. Comenzaremos definiendo el concepto de derivada para pasar después a la derivabilidad de una función y por último terminaremos la lección definiendo las derivadas de orden superior. La idea intuitiva de la derivada es que mide la rapidez con la que crece o decrece una función en un punto x sub 0. Si tenemos una función y queremos saber cuánto ha crecido desde un punto x sub 0 hasta otro punto x sub 0 más h, pues consideramos los valores de esta función en estos dos puntos, f de x sub 0 y f de x sub 0 más h. La variación de la función entre un punto y otro, que sería f de x0 más h menos f de x0 partido por la distancia entre estos dos puntos, es decir, x0 más h menos x0, es lo que se conoce como razón de cambio. Y es igual a f de x0 más h menos f de x0 partido por h, ya que en el denominador se va x0 menos x0. Pues esta es la razón de cambio para la función entre este punto y este punto. Y además coincide con la pendiente del segmento que une estos dos puntos. Así que la pendiente de este segmento de color azul es la razón de cambio de la función entre un punto y otro. Pero ¿qué ocurre si este valor h se hace cada vez más y más pequeño? Entonces la pendiente del segmento va variando, como vemos en la figura, hasta que cuando h tiende a 0, lo que tenemos es un segmento que, extendido hacia los lados, resulta que es tangente a la función en este punto. Como hemos realizado el límite de esta expresión, de esta razón de cambio, cuando h es más y más pequeño, lo que tenemos es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 partido h. Esto es la pendiente del segmento tangente a la función en x0. Y vamos a definir este límite como la derivada de la función en el punto x0. Por tanto, la derivada de la función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Así que podemos decir que la derivada de la función en un punto es la pendiente de la función en ese punto, porque esa es la pendiente que tiene la recta tangente en ese punto. Podemos considerar aquí cuál es la expresión de esta recta tangente y se puede calcular que es igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Y aquí se ve que la derivada de esta función es justo f' de x0. La derivada de la recta tangente es la derivada de la función en ese punto. Veamos cómo calcular la derivada de la función x cuadrado utilizando el límite de la razón de cambio. Partimos de la función x cuadrado y la derivada en un punto x sub 0 será, como vemos aquí por definición, el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 partido por h. En el caso particular de la función x cuadrado, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de x0 más h al cuadrado menos x0 cuadrado partido h. Ahora voy a desarrollar esta suma al cuadrado
usando la conocida fórmula del cuadrado de una suma, que tenemos aquí en rojo en la presentación. Y esto es igual al límite, cuando h tiende a 0, de x0² más 2x0h más h² menos x0² partido por h. Aquí desaparecen x0² menos x0² y puedo dividir el numerador entre h, ya que tengo h en todos los sumandos del numerador, obteniendo el límite cuando h tiende a 0 de 2x0 más h, que es igual, cuando h tiende a 0, a 2x0. Luego, la derivada de x² en un punto x0 es 2x0. Cuando estudiamos las reglas de derivación, veremos que efectivamente la derivada de x² es 2x. Y esta forma de calcular derivadas no es en absoluto práctica. Lo más práctico para calcular derivadas es usar las reglas de derivación que veremos en una lección posterior. Sin embargo, vemos aquí que el límite de la razón de cambio efectivamente es igual a la derivada de la función en un punto. La derivada de la función f de x con respecto a x se va a escribir normalmente como f' de x, aunque también puede aparecer, como veis ahí, como esa especie de cociente de f de x, pero esta forma de escribir la derivada y esta son totalmente equivalentes. A f se le suele llamar la variable dependiente y a x la variable independiente. Vamos a estudiar ahora el concepto de derivabilidad de una función. Y se dice que una función f continua en un punto es derivable en ese punto si los límites laterales de la derivada coinciden. Aquí no exigimos, como con la continuidad, que además sean igual a la derivada en ese punto. Simplemente pedimos que los límites laterales de f' de la derivada coinciden. Y es conveniente saber que las funciones elementales, todas ellas, los polinomios, funciones racionales, exponenciales, logaritmos y trigonométricas, son funciones derivables en sus dominios maximales. Veamos un ejemplo con la función f de x igual a 3x más 1 si x es menor o igual que 0 y x² más 1 si x es mayor que 0. La derivada de esta función, f' de x, es igual a 3 cuando x es menor que 0 y 2x cuando x es mayor que 0. Para calcular las derivadas de esta función, del primer trozo que vale 3 y del segundo trozo que vale 2x, hemos usado las reglas de derivación. En el caso de tener duda respecto a de dónde han salido estas dos expresiones, recomiendo ver la lección de reglas de derivación. Y fijaos que mientras que aquí arriba en la definición de la función tengo x menor o igual que 0, aquí no he puesto el igual en ninguno de los dos trozos, ya que todavía no sé si la función va a ser derivable en el punto x igual a 0. Vamos a estudiar en primer lugar la continuidad de la función. En el punto x igual a 0. En todos los demás puntos esta función es un polinomio y por tanto es continua. Pero en x igual a 0 vemos que el límite lateral cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual a 1, ya que aquí cojo el primer tramo, el primer trozo, cuando x es menor que 0 y tiende a 0 por la izquierda. Y cuando x vale 0, 3x más 1 vale 1. El límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, es también igual a 1. Puesto que aquí x es mayor que 0, va a 0 por la derecha, y esta función, x² más 1, cuando x vale 0, vale 1. Además, f
de 0 es igual a 1. Así que, como todos estos valores coinciden, llego a la conclusión de que f de x es continua en x igual a 0. Veamos la derivabilidad. También en x igual a 0. Aquí calculo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f' de x. Y cuando x tiende a 0 por la izquierda, estoy a la izquierda de 0, x es menor que 0 y ahí la función derivada vale 3. Mientras que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a 0, ya que cuando x tiende a 0 por la derecha, x es mayor que 0 y 2x es 0. Así que, como estos límites laterales no coinciden, f de x no es derivable en x igual a 0. Lo que quiere decir esto es que la derivada no es continua, si os dais cuenta. Aquí tenemos una representación gráfica de la función. Vemos que es 3x más 1 para x negativo y luego la parábola x² más 1 para x positivo. Y la función efectivamente es continua. Se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Pero si represento la derivada, que es esta función azul, vemos que la derivada tiene una discontinuidad, es decir, que la función no es derivable. Y la función no es derivable porque la pendiente de la función negra, cuando x va a 0 por la izquierda, no es igual que la pendiente de la función cuando x va a 0 por la derecha. Ahí tenemos una especie de pico, que es un punto donde la pendiente no es suave, es un punto donde la función no es derivable. Y por último vamos a definir las derivadas de orden superior. Y así la derivada segunda es la derivada de la derivada. Es decir, si cogemos una función, la derivamos una vez y a esa derivada le hacemos la derivada, obtenemos la derivada segunda. Y la derivada tercera es la derivada de la derivada segunda y así sucesivamente. Por ejemplo, si consideramos la función f de x igual a logaritmo de x, su derivada o derivada primera es 1 partido x, como se puede ver en las reglas de derivación. Esto es lo mismo que x elevado a menos 1. La derivada segunda es la derivada de f', es decir, de 1 partido x o x elevado a menos 1. Si derivamos esto como una potencia, x elevado a menos 1, pues esto valdría menos x elevado a menos 2. Y la derivada tercera sería la derivada de esta última función, es decir, 2 por x elevado a menos 3, y así sucesivamente. Cuando tenemos la derivada cuarta, ya no se le ponen 4 primas, sino que se pone entre paréntesis el orden de derivación. En este caso, la derivada cuarta sería menos 6 por x elevado a menos 4. Y a partir de ahí se le pone el orden de derivación entre paréntesis.